toma el camino que más te convenga. Sal de aquí antes que me hagas vomitar. Yo no rehabilito a mentirosos. Fueron las palabras de Sean después de una larga sesión de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. Un hombre que por primera vez llega a la sesión es interrogado por el consejero y asesor Sean. El hombre se llamaba Max. Durante todas las preguntas acerca de su adicción, no ha hecho otra cosa más que justificarse. Todo su proceder lo autojustifica, con acciones maquilladas a tal punto de no reconocer lo que realmente pasó aquella noche del 24 de diciembre, cuando tomó a su pequeña hija y la llevó al centro comercial a comprar un par de botines. La esposa de Max tuvo que ser llamada por el teléfono para que pudiera explicar lo que realmente pasó. Estas fueron sus palabras. Mi esposo estaba muy emocionado por el cumplido y la felicidad de nuestra pequeña, que para celebrarlo pasó a un bar pensando solo tomar un par de tragos y tardar unos minutos. Dejó el auto encendido y lo que sería unos minutos se convirtieron en horas, dejando a nuestra pequeña encerrada en el auto a 2 grados centígrados de frío. A la medianoche, Max regresó, el auto se había apagado y la pequeña había sufrido congelamiento parcial de las orejas y los dedos. Tuvieron que amputarle 2 dedos y quedó sorda para siempre. La historia se encuentra en un libro que en las últimas semanas me he encontrado leyendo, se llama El Evangelio de los Andrajosos, pero hoy le he cambiado el nombre y le he puesto El Evangelio de los Miserables. Dije, andrajosos, queda muy suave, mejor vamos a ponerle algo más. El Evangelio de los Miserables, de Brennan Manning. Cuando leí esta historia me pude dar cuenta que el primer paso para poder entender y comprender la gracia de Dios, como hablaba el pastor la semana pasada, es entender que la necesitamos por lo que realmente somos. Es entender nuestra realidad, nuestra condición. Entender quiénes realmente somos para poder aceptar y valorar algo tan grande como es la gracia de Dios. Aceptar el por qué la necesito. No simplemente saber o decir, sí, todos necesitamos la gracia de Dios, pero poder entender de que la necesito porque realmente estoy en una condición donde no me queda más que abrazarla y abrazar la gracia de Dios. La Escritura, la palabra de Dios, nos revela el plan de Dios. Toda la Escritura, cuando tú lees la Biblia, cuando tú comienzas a leer desde el Antiguo Testamento, va revelando cómo Dios ha diseñado este plan donde Jesucristo llega a nuestras vidas, llega a este mundo. Cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Muchos decimos qué aburrido, qué historias que cuentan, a veces hay tantos nombres, genealogías de nombres que ni siquiera conocemos y eso se nos hace un poco aburrido. Pero hoy te voy a dar un tip para que no sea aburrido. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, cuando empiezas a leer las Escrituras, tú empiezas a descubrir el mensaje que Dios nos está dando a conocer acerca de su Hijo. A veces leemos la Biblia como simplemente historias, ¿verdad? De escuela dominical. El arca de Noé, que un barco grande, donde entró familia, donde hubo un diluvio, donde los que estaban en el barco no se ahogaron. Pero sin embargo, cuando nos vamos a la revelación de eso que es Jesús, nos damos cuenta que Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia nos va dando pistas de lo que realmente Él va a hacer en nuestra vida. El barco, ¿verdad? El gran diseño es Cristo Jesús. Te va diciendo, en Cristo vas a encontrar la salvación. Estando adentro vas a encontrar la salvación. Tienes que entrar en Él para poder ser salvo. Y empiezas a leer las historias y empiezas a darte cuenta de cómo todo eso va señalando a su Hijo. Es como cuando vas a la playa, ¿verdad?
Cuando vas a la playa, los que han ido a Wilmington o al sur Carolina, empezamos a manejar y vamos en la carretera, y cuando vamos en la carretera empezamos a ver que ya vienen las señalizaciones a donde vayas a ir, ya vienen los letreros, y entonces empiezas a cruzar la línea sur Carolina y empiezas a ver palmeras, ¿verdad? Cosa que no vemos acá. Empiezas a ver las palmeras y tú empiezas a decir, me estoy acercando a la playa, ¿verdad? Y ya empezamos a sentir el calor, porque allá al sur hay más calor, y empezamos a sentir la brisa. Entonces eso es lo mismo con la palabra de Dios. La Escritura te va señalando, Dios nos va revelando poco a poco su plan de salvación a través de Jesús. Nunca vas a volver a leer la Biblia igual, nunca vas a volver a leerla igual. Vas a querer encontrar a Cristo en cada historia, en cada pasaje. Cuando leemos en el Éxodo de cómo Dios saca a Israel de Egipto, también Dios nos da un mensaje. Nos trata de explicar acerca de nuestra redención. Nos trata de explicar cómo es nuestra vida, cómo es nuestro corazón, cómo nosotros, ¿verdad?, necesitamos que Él venga a salvarnos, cómo necesita el hombre de su salvación y cómo necesita Él proveer para librarnos de ese autoengaño de que podemos solos. El enemigo número 1 de no aceptar la provisión de Dios, de no aceptar la gracia de Dios, es la autojustificación, la autosuficiencia, el creer que lo podemos todo. Si yo te hiciera en este momento una pregunta y te dijera, ponme del 1 al 5, ¿cuán buena persona te consideras? ¿Cuán buen cristiano te consideras? No me lo digas. Si yo te pudiera decir, puedes nombrarme del 1 al 5, ¿cuán buena persona eres? ¿Cómo te calificarías? El enemigo número 1 de la provisión de Dios, de la gracia de Dios, es el sentirnos que somos buenas personas, el creernos que somos buenos. Amén, gloria a Dios. Hay cientos de Max como este hombre que se autojustificaba a sí mismo. Hay cientos de Max sentados en las sillas de la iglesia o de una congregación, maquillados y peinados y bien vestidos de buenos cristianos. Cientos de Max que nos autojustificamos y pensamos que nosotros somos los que somos capaces de salir adelante y no aceptamos la gracia y la misericordia de Dios. Es por eso, querida iglesia, que el evangelio, la buena noticia de salvación, lo que estamos a punto de celebrar en un par de 2 semanas y recordar, no es para nadie más ni nadie menos que aquellos que aceptan su miseria, que aquellos que dicen lo miserables que son y que dicen, Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo, te necesito. Señor, no puedo más, te necesito. Señor, mira mi pecado, mira mi maldad, no soy capaz de salvarme a mí mismo, te necesito. Por eso es que es el evangelio de los miserables. Cuando usted salga de hoy y le pregunte a su comadre, su compadre, ¿qué predicaron en tu iglesia? Usted le va a poder decir que soy un miserable. Y eso que no le canté la canción de Paquita, la del bar. Éxodo 12:40 nos habla, y de hecho el capítulo 12 nos explica y nos enseña acerca de la primer Pascua. Vamos a aprender hoy acerca de la primer Pascua. Nos habla acerca de que el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. 430 años en Egipto. Había generaciones y generaciones y habían pasado generaciones tras generaciones que ya se habían acostumbrado
al olor del ladrillo en Egipto, al olor de la esclavitud en Egipto, al olor de las carnes, de la comida. Es por eso cuando ellos salen al desierto, ¿qué es lo que hacían? Recordaban la comida que habían ellos comido en Egipto, porque eso era lo que conocían. Las personas, el pueblo de Israel había vivido 430 años, no conocía nada más. Se había adaptado al sistema, se había adaptado a la cultura, se había acostumbrado a que los latigazos pasaran por su espalda, que les gritaran, que los trataran mal. Eso era su ambiente. Y cuando el Señor los saca en el desierto, se quejaban porque querían volver a esa esclavitud. Las personas muchas veces nos adaptamos a las situaciones, a las circunstancias. Somos seres humanos adaptables. Usted ahorita dice, bueno, aquí en este país, ¿verdad? Me quedo, tengo aire acondicionado. No sé si le ha pasado de que muchas veces regresa a su país, que no ha llegado por años, y ya no aguanta los mosquitos. Cuando antes vivíamos rodeados de mosquitos, ¿verdad? Ya no aguanta el calor, ya no aguanta ni siquiera la comida. Hay unos que he escuchado que la comida les hace daño. Ya tienen un estómago gringo, ¿verdad? De acá. Ya llegamos y ya no aguantamos, pero pasan unos días y empezamos otra vez a acostumbrarnos, empezamos otra vez a recordar, ¿verdad? Esos momentos, esos tiempos, esa cultura. Y muchas veces como personas, como seres humanos, nos adaptamos al ruido, nos adaptamos al mal olor. En la casa se nos olvida sacar la basura y cuando llegamos, ¡uy! ¿Cómo huele? Y a los 5 minutos nos olvidamos, porque ya se vuelve parte de nosotros. Somos gente que nos adaptamos a las circunstancias. Pero después de mucho tiempo, lo común se empieza a volver normal en nuestra vida. Es por eso que es necesario la luz de Cristo. Cuando la luz de Cristo llega, empieza a alumbrar en tu vida, empieza a ver tu vida y empieza a decirte esto que tú crees que está bien, no es correcto. No viene de mí, no es Cristo, no es Jesús. Esto que tú crees o que tú has normalizado no es luz, es tiniebla. Por eso es necesario la luz de Cristo. Cuando Cristo nos alumbra, empieza a ver nuestra vida. Y hoy espero que sea la luz de Cristo alumbrando nuestro corazón, alumbrando nuestra vida, para que podamos ver muchas veces la miseria de nuestro corazón y poder correr a sus brazos y poder decirle, papá, te necesito, Señor. Pues Israel se había acostumbrado a Egipto, a la esclavitud. Y cuando vemos a Egipto, lo vemos como un pueblo esclavo, es un sistema, ni siquiera es como un país, aunque se narra como un país, pero es un sistema que nos mantiene atados. Mira, déjame contarte un poquito acerca del plan de Dios. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios hace a Adán, lo hace de una forma relacional con él. Ves que Adán podía relacionarse con Dios. No había nada que impidiera esa relación. Su relación era íntima. Dice que él se paseaba con Adán por el jardín. No había nada entre ellos. Era su creación perfecta. Le pertenecía a Dios. No había nada que impidiera esa relación. Hasta que el pecado entró en esta relación. Hasta que fuimos nosotros introducidos en esta naturaleza pecaminosa que no tiene ni el más mínimo deseo de amar a Dios. Nosotros por nosotros mismos, ¿verdad? Al recibir el pecado, la naturaleza pecaminosa, no tenemos el más mínimo deseo de amar a Dios. Es imposible. La Biblia dice que es imposible para el hombre. No tenemos el deseo, es más. Todo lo que nosotros pensamos que es bueno y que hacemos bueno, ni siquiera viene de nosotros. Es un don de Dios. Dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer.
¿Qué crédito nos podemos llevar nosotros? Mi Adán, mi naturaleza pecaminosa, el viejo Adán, no tiene ni el más mínimo deseo de relacionarse con Dios. No tiene el más mínimo deseo de poder tener esa relación con Dios. El pecado entró en esta relación hasta que fuimos introducidos en esta naturaleza. Y cuando hablamos de pecado, déjame decirte, cuando hablamos de pecado no te estoy hablando de cosas que hacemos o de acciones. Cuando hablo de pecado, muchas veces hablamos de pecado, lo que se nos viene a la mente es cosas malas, ¿verdad? Mentir. A ver, ¿quién más me puede decir? ¿Qué se te viene a la mente cuando hablo de pecado? ¿Ah? A ver, vamos. Robar, matar, chismear. Ajá, ¿qué más? Hablar mal de la suegra. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Diga, porque eso no sé si está considerado como pecado, pero, ¿verdad? Hablamos de la acción, pero lo que la Biblia nos habla y nos dice que todas esas cosas es la luz, o sea, lo que revela el pecado. Pero en realidad, o sea, es la consecuencia del pecado, lo que sale a la luz son las acciones. Pero en realidad el pecado está en nosotros, en nuestra vieja naturaleza. Nosotros convivimos todo el tiempo con esa vieja naturaleza. Hace unos días decía una persona, es que a veces siento como un diablito acá y un angelito acá, como lo interpretan a veces en las películas, ¿verdad? Bueno, nosotros convivimos con esa naturaleza todo el tiempo, con el viejo hombre, no con su esposo, con el viejo hombre de usted, con su naturaleza. El pecado no es algo que nos quitamos o que dejamos de hacer, es nuestra carne, nuestros deseos, lo que habita en nosotros, ese viejo Adán con el cual fuimos introducidos por a causa o por consecuencia del pecado. Mira lo que dice Santiago 1:14. La tentación viene de nuestros propios deseos. No es algo que viene de afuera. Si usted tiene el deseo de matar y aniquilar a alguien, no es que, es que porque me hizo eso. No, viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Mira la explicación tan hermosa que la Biblia te da. O sea, no es que acepto a Cristo, soy santo, soy santa y ya no tengo el deseo de pecar. Todos dentro de nosotros tenemos esos deseos. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos domina, cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, esos deseos no salen a la luz. Santiago 1:14, ahí para que usted lo tenga. Para la próxima vez, no le eche la culpa al que está al lado. Diga, fui yo. Egipto es como un sistema de esclavitud que mantiene a las personas atadas a su propio yo. Lo que Cristo viene a hacer es a romper esa naturaleza, a destruir esa naturaleza, a llevar a la cruz esa naturaleza de nosotros constantemente para que Él pueda reinar en nuestra vida, para que Él pueda estar en nuestra vida. Pablo, el apóstol Pablo, cuando yo leo de Pablo, yo digo, wow, no hay hombre como él, ¿verdad? Los que han leído las cartas de Pablo. Fue uno de los apóstoles que escribió más de la mitad o la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Un hombre que fue llevado, incluso él habla de su visión hasta el tercer cielo,
Impresionante, de verdad. Mira lo que dice Pablo en Romanos 7:21. Este no está en su pantalla, pero usted lo puede anotar y si lo puede llevar para leerlo. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Mira lo que dice Pablo en el versículo 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Pablo, hablando de la lucha que tiene constante, y nosotros a veces no podemos identificar esto. No podemos darnos cuenta que necesitamos por nuestra condición la gracia de Dios todo el tiempo, todo momento. El diseño de Dios no fue cambiar ese sistema de Egipto. Dios no le dijo al pueblo de Israel, bueno chicos, hagan un revuelo, saquen al faraón y pongan a Moisés como líder de Egipto. Y pongan después, cambien el sistema. Dios no le hizo ese diseño al pueblo de Israel y no nos los hace a nosotros. A veces queremos nosotros que Dios mejore nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestro sistema para hacernos feliz. Hoy te voy a dar una noticia que tal vez te va a doler. Dios no envió a su Hijo al mundo para que tú y yo y nuestra carne sean felices o para darnos una mejoría en nuestra vida. Cristo vino al mundo para destruir nuestra vieja naturaleza y poder darnos una nueva naturaleza en Él, en Cristo Jesús, en Él. Muchas veces nos aferramos a lo nuestro, nos aferramos a nuestras circunstancias, a nuestras situaciones, y en lugar de nosotros servir a Dios, nosotros nos servimos de Él. Decimos, Dios está para mi necesidad, para lo que yo necesito, para lo que yo quiero, para mi felicidad. Y en realidad no es así. Nosotros fuimos creados para Él, por Él y para Él. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. Ese fue su diseño original, darle gloria a Él, darle alabanza a Él. Dios no vino a reformar a nuestro viejo hombre, Dios vino a destruir al viejo hombre para darnos una nueva naturaleza en Cristo, en Él, en Jesús. Por eso no podemos sacar a Cristo de la ecuación. No podemos sacar a Cristo, no podemos sacar a Jesús del mensaje. A veces como iglesia nos enfocamos en nosotros. A veces como iglesias o mensajes nos enfocamos cómo Dios te puede bendecir, cómo Dios te puede prosperar, cómo Dios te puede dar tu milagro. Y entonces el mensaje, el evangelio se vuelve en donde yo estoy en medio, en donde todo gira alrededor de mí. Y no es así. El verdadero deleite es cuando nos encontramos en Él, cuando entendemos realmente la gracia de Dios para alguien como yo, para alguien como tú. A través de Cristo Jesús, Él viene a crucificarnos, a destruirnos para construirnos en Él. Éxodo 16:3 dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, esta es cuando protestaba el pueblo de Israel, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora
tú nos has traído este desierto para matarnos de hambre. A veces no podemos entender lo que Dios realmente quiere hacer en nuestra vida. Vienen las circunstancias y los momentos difíciles, las pruebas, y nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios me está pasando por este fuego? Es porque Él quiere arrancar eso de ti. Es porque Él quiere destruir esa autoconfianza en ti mismo. Es porque Él quiere quitarte la venda, la ceguera espiritual, y que puedas ver que su reino no pertenece a esto, no pertenece a lo que nosotros vemos. Su reino es espiritual y necesita a Él trabajar, quitar nuestra carne para que podamos adorarle, como Él decía, en espíritu y en verdad. Porque a Él solamente lo podemos conocer en espíritu. Dios es espíritu. Y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cuándo es que nos encontramos más vulnerables? Cuando pasan situaciones difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Dice un autor muy conocido, C.S. Lewis, que lo mencionó mi esposo la semana pasada también, dice que el dolor y el sufrimiento es el megáfono de Dios. Es cuando Dios nos grita, es cuando nos sentimos más vulnerables a decir, Señor, no tengo nada, aquí estoy. Por eso son necesarios esos momentos. Así como Israel, muchas veces nos aferramos a nuestro yo, a nuestra justificación, a nuestra autojustificación. Decimos, pero yo soy buena persona, yo doy, yo sirvo, yo trabajo, yo le preparo el lunch a mi marido todas las mañanas, yo le doy a mi esposa regalos, le doy todo, ¿verdad? Todo lo que ves aquí es porque yo. ¿Qué sería de ti si no me hubieras encontrado? ¿Verdad? Pensamos eso. El pensamiento egipcio, el pensamiento o la cultura, el sistema de Egipto nos hace sentir que es por nuestras fuerzas. Nos hace sentir que si yo hago algo voy a recibir algo, viene de mis fuerzas, viene de mi trabajo, lo hice por mi esfuerzo. Entonces lo voy a recibir porque me lo merezco, porque he trabajado duro, porque he hecho lo correcto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación? Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo siempre te he sido fiel, si yo siempre te he obedecido, si yo soy buena persona, ¿por qué a mí, Señor? Te voy a dar otra noticia. Dice primera de Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. No hay justo ni a uno, el único justo, Cristo. Y tú y yo somos justos porque estamos en el justo. Y tú y yo somos amados porque estamos en el amado. Y te voy a contar cómo salir de esa autosuficiencia, porque tampoco lo podemos hacer. Pero ¿cómo, pastora? No puedo hacer nada. ¿Qué hago entonces? Oh, miserable de mí. Oh, miserable de mí. ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Cómo salir de esa autosuficiencia? Es ahí donde viene la Pascua. Mientras Israel estaba en Egipto, dice que el Señor proveyó, dio la provisión para sacarlos de ese sistema, para sacarlos de ese pensamiento, para sacarlos de esa esclavitud. ¿Qué hace Dios en su misericordia? Nuevamente dándonos señales de lo que habría de venir. Mira lo que hace, es tan hermoso. Éxodo 12, 11 al 13 dice, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Esto es oro puro. Esto es comida que hoy vamos a digerir rico. Mira, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor, lo que vamos a celebrar en un par de semanas y vas a ver el significado. Esa noche
Pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¡Pum! La revelación del Cordero. La revelación de Cristo Jesús. Y ahora vamos a caminar en eso. ¿Qué es lo que Jesús decía? ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel en ese momento? Voy a ejecutar juicio, porque Dios es un Dios justo. La gracia de Dios es gratis para ti y para mí. Por eso se llama gracia, porque no nosotros hacemos nada para merecerlo. Él nos las da por quien es Él. Pero tuvo un precio que pagar, y el precio lo pagó Cristo Jesús. Para Él le costó todo, le costó su vida, le costó su entrega, para que tú y yo le podamos disfrutar, para que tú y yo, miserables como nosotros, puedan disfrutar de esa gracia. Mira lo que dice acá. Cuando Jesús estaba entre medio de sus discípulos, les decía: coman de mí, ¿verdad? El pan de vida. La gente tenía hambre, quería comer. La gente quería desayunarse unos burritos, después almorzarse unos taquitos dorados. Quería comer la gente, pupusa, quería comer, ¿verdad? Arroz con gandule, lo que sea. Ellos querían comer. Y Jesús les dijo: ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Pero si ustedes comen de mí, nunca más volverán a tener hambre. Si ustedes beben de mí, nunca más volverán a tener sed. ¿Y qué tenían que hacer los israelitas? Comer del Cordero. Cómo el Señor nos va llevando, nos va tratando de explicar lo que Él iba a hacer. Comer de Jesús, comer de Él, tenerlo a Él, estar en Él. Es ahí donde viene la verdadera libertad, para poder salir de nuestra mentalidad de esclavitud, del yo, de la autosuficiencia, del que yo puedo, de que mi servicio, de que mis obras, de que yo lo puedo hacer, de que es por mí. Necesitamos ir a la gracia de Dios. Dios tuvo que proveer un cordero. Es ahí donde viene la verdadera libertad. Ni siquiera nosotros lo pudimos hacer. Él tuvo que venir a entregarse Él mismo. Ni siquiera nosotros éramos capaces de libertarnos a nosotros mismos. Él tuvo que venir. Él tuvo que venir por ti. Él tuvo que venir por mí. Él tuvo que darse a sí mismo. Dice que la explicación para ellos, la provisión, ¿verdad? El juicio de Dios, como te decía, Dios es un Dios justo. Dios tuvo que derramar su juicio. ¿Y sabes quién cargó todo ese juicio? Jesús. No es que no hubo juicio, hubo juicio. Y todo ese juicio lo cargó Cristo Jesús. Cuando tú y yo debíamos o estábamos destinados a la muerte, Él vino y cargó todo ese juicio para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna en Él. Pudiéramos salir de esa esclavitud del pecado. Pudiéramos salir de esa esclavitud del yo. El mismo sacrificio que se entregó a sí mismo. Dios les dice al pueblo de Israel: maten al cordero. ¿Y esa sangre, qué iba a hacer esa sangre? ¿Dónde la iban a poner? En los marcos, ¿verdad? ¿Y dónde tenían que estar ellos? Adentro. Porque Él iba a pasar, dice Pascua, que celebra Pascua. ¿Sabes qué es Pascua? Pasar de largo. ¿Sabes qué hizo el ángel de la muerte, el juicio de Dios? Pasó de largo. Pero a los israelitas no les tocó. ¿Por qué no les tocó? Porque estaban adentro de ¿qué?
de la casa, con la marca de la sangre del cordero. Pero sí hubo alguien que tuvo que sacrificarse, el cordero. Sí hubo alguien que tuvo que poner el cuerpo, ¿verdad? Y sacrificarlo, el cordero. Eso es Pascua. Eso es Pascua. Es recordar que hubo alguien que tuvo que dar su vida, que vino el juicio de Dios, pero que estando dentro de Cristo, nosotros somos pasados por alto del juicio de Dios. Y por gracia introducidos en el Hijo, en el amado, en Él. No hay nada que tú y yo podamos hacer que Dios diga, wow, qué bueno. Isaías 64 dice que aún nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Aun cuando tú dices, pero qué bueno que yo hago esto, yo hice esto, no te pertenece a ti, porque eso bueno solamente viene de Dios. Amén, gloria a Dios. Aún yo aquí parada, estando aquí, no puedo decir, wow, qué trabajo que estoy haciendo. No. Aún el Señor tiene que darme la fuerza, la fortaleza, para poder respirar, poder hablar, darme la articulación. No me pertenece a mí. Todo viene de Él. Cuando tú entiendes eso, la gracia se te vuelve lo más preciado en tu vida. La gracia se te vuelve lo más maravilloso en tu vida. Y empiezas a decir, miserable de mí que cree o que piensa que puede hacer algo bueno para agradar a Dios. Solamente en el Hijo, el único que agrada a Dios y al único que Dios ve es al Hijo, es a Cristo Jesús. Y si tú eres lavado con la sangre del Cordero, déjame decirte hoy día que estás en el Hijo, estás en Él, estás en Él, estás dentro de Él, estás depositado en Él. Esto no solamente es para aquellos que por primera vez vienen a la iglesia. Bienvenidos, les hemos llamado miserables hoy, no se preocupen, que yo soy la primera. Yo soy la primera en aceptarlo. Muchas veces creo que por mi servicio, o muchas veces creo que por mi conocimiento, o mis devocionales diarios, soy capaz de servir, y a veces digo, mi servicio, estoy sirviendo a Dios. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Todo le pertenece a Él. Aún para llegar a este lugar, lo necesitaste. Aún para moverte, lo necesitaste. Qué miserables muchas veces nos convertimos y somos de poder pensar que es por nosotros. Ver que es nuestro sacrificio cuando fue el de Él, el del Cordero. Por eso que el Evangelio no es para el fuerte. El Evangelio no es para aquel que se cree que puede. No es para el que se justifica. No es para el que dice, wow, mira qué bien que lo hago. No. El Evangelio es para los miserables, para los rotos, para los que han aceptado su miseria, para los que corren al Cordero y dicen, esto soy yo. Esta soy yo, no puedo, te necesito. Déjame contarte una última historia, ponte de pie. Bíblicamente, no hay nada más detestable que un discípulo que se cree santo. Está tan hinchado de orgullo que su presencia se hace insoportable. Sin embargo, surge una pregunta acuciante. ¿Me he aislado en una fortaleza de racionalizaciones como para no ver que puedo no ser tan diferente del discípulo que se cree santo como me gustaría pensar? A veces nos armamos raciocinio, nos ponemos a pensar y decimos, sí, pero yo lo hice, pero fue por este motivo. Sí, yo entiendo lo que está diciendo usted,
Pero es que realmente si usted conociera a la otra persona, se daría cuenta que yo no soy tan malo, tan mala. Sí, yo entiendo, pero una mentirita piadosa. Es una mentirita. Un numerito cambiado en mis impuestos no hace nada. Una mentirita ahí no pasa nada. Me imagino, dice el autor, me imagino lo siguiente. Una mujer humilde me busca por su supuesta reputación como guía espiritual. Dice simple y llanamente, por favor, enséñeme a orar. Cuénteme acerca de su vida de oración, pregunto. Ella baja la vista y dice con contrición, no hay mucho que decir. Doy las gracias antes de comer, con altanería respondo. ¿Da las gracias antes de comer? ¡Qué lindo, señora! Yo doy las gracias al despertarme antes de dormir, antes de leer el periódico y al encender la televisión. Digo gracias antes de salir, de meditar, antes del cine, de la ópera, antes de correr, nadar, andar de bicicleta, comer, hablar en público y escribir. Doy las gracias aún antes de dar las gracias. Esa noche, empapado en aprobación conmigo mismo, me presento ante el Señor y Él susurra: eres una basura desagradecida. Hasta el deseo de dar las gracias es un don que yo te doy. Hasta el deseo de dar las gracias es un don. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme? ¿Quién podrá librarme de mí misma? ¿Quién podrá librarnos de esta mentalidad de esclavitud, donde nos creemos autosuficientes? Tranquilo, que si a ti te hizo un poco ahí en el estómago, es porque realmente el Evangelio es para ti. Es porque realmente la gracia es para ti, como lo es para mí. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y si tú realmente has entendido hoy lo que el Espíritu Santo quiso hablar, de la miseria de nuestro corazón, del comportamiento humano que nos lleva a esa esclavitud. Si realmente dices, estoy tratando, tal vez no lo entiendo completamente, tal vez no entendí lo que esta persona trató de explicar, pero hay algo que arde dentro de mí, ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Porque ni siquiera eso nosotros podemos hacer, pero Él es tan maravilloso, tan bueno, tan grande, que Él empieza a obrar en nuestra vida. Cuando simplemente pensamos y decimos, quiero algo más. Estoy cansado, cansada de esta vida, quiero algo más. Quiero algo más. Me doy cuenta de que necesito al Señor y lo voy a necesitar una y otra vez. Permite que el Espíritu Santo hoy siga obrando en tu corazón. Permite que el Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, ven a este miserable corazón. Señor, a esta miseria de mi vida, yo entiendo, yo comprendo. Oh Señor, muchas veces, Padre, venimos delante de ti y pensamos que hemos servido con gozo, con alegría y nos llevamos el crédito. Venimos a la iglesia, salimos de aquí, de nuestra comunidad y nos sentimos tan esponjados y llenos espiritualmente y decimos, wow, gloria a Dios. Lo hice hoy. Qué lindo que me veo saliendo con mi Biblia, saliendo con mi familia a comer. Pero hoy, Señor, cuando miramos a la cruz y nos damos cuenta qué miserables que somos, porque nada de lo que nosotros hacemos nos pertenece. Todo viene de ti. Todo te pertenece a ti. Y hoy venimos así, con nuestro corazón, Señor. Venimos con nuestras vidas rendidas delante de ti. Hoy tal vez no fue una prédica motivacional para exaltar mi yo, sino para aplacar mis deseos humanos y permitir que tu Espíritu Santo sea obrando. Oh, la palabra de Dios dice, y la verdad te hará libre. Y la verdad duele. Y la verdad nos confronta. Oh Señor, pero tu Espíritu Santo nos da libertad. Tenemos libertad.
pasaste de largo a todo ese juicio. Tú pasaste de largo porque nos pusiste en el amado. Gracias, Señor. Hoy nos vamos con este pensamiento, Padre. Necesitamos de ti. Al despertar, al dormir, todo viene de ti. Y yo no hago otra cosa, Señor, más que rendirme a tus pies y decir, miserable de mí, ayúdame. Solo Jesucristo me puede ayudar, solo la gracia de Jesucristo puede ayudarnos. Y eso nos recuerda ese hermoso momento de Pascua. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.